Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. ¿Entendido, jefe? Colombia, potencia de la vida. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y los voy a acompañar durante esta acción educativa del día de hoy de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Sesión 1, Fuentes generadoras del riesgo locativo. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario de posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores de estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Tienes el micrófono apagado, Inge? Gracias, Angélica. Muchas gracias. Decía muchas gracias, Angélica. Bienvenidos hoy a nuestra primera sesión de la Comunidad de Prevención de Riesgos Locativos. Hoy con el tema fuentes generadoras de riesgo locativo. Con muchas expectativas, muy contento de iniciar este año hoy con esta comunidad que sé que va a ser muy productiva, va a ser muy ilustrativa y que nos va a aportar en doble vía a ustedes, que espero aportarles lo mejor que pueda, ser un facilitador para ustedes y obviamente estoy muy seguro que ustedes también voy a aprender bastante a lo largo de estas acciones educativas que se han programado para este año. Este año, pues, con la ARL, en conjunto con la ARL Positiva, hemos programado estas 9 acciones educativas que denominamos Ruta del Conocimiento. Hoy iniciamos, han tratado de diseñarse de una manera lógica y pues con toda la amplitud del mar de temas que podemos abordar en cuanto al peligro locativo, pues hemos seleccionado apenas 9 que consideramos como las más relevantes en este momento. Tienen una secuencia lógica de la 1 hasta la 9, que estaremos por allá hacia octubre, noviembre finalizando, pero no quiere decir que una sea un prerequisito de otra, es decir, que para haber visto cuando lleguemos a la acción educativa número 3, que se llama evaluación y valoración de las condiciones locativas, pues necesariamente hay que ver las dos anteriores. Son módulos independientes, sin embargo, sí es muy importante, y eso lo ha previsto su ARL Positiva, que estas acciones educativas quedan en un repositorio que se denomina Posipedia, que ya hacia el final Angélica les va a comentar cómo pueden tener acceso a esta información, donde queda grabada, consignada la información de hoy, la presentación y obviamente cada una de estas rutas del conocimiento. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bienvenidos a esta comunidad. Espero que sea de mucha utilidad y vamos a ir avanzando, resolviendo el tema y resolviendo las inquietudes. Como es costumbre para los que de pronto ya han participado en estas comunidades o para que nos vayamos familiarizando, siempre al inicio de las acciones educativas se hace una evaluación inicial, un pretest que tiene diferentes modalidades que ya los va, de diferentes objetivos que ya los va a explicar Angélica. Angélica, por favor, ayúdame con la evaluación inicial. Listo, sí, señor. Entonces, bueno, vamos a dar inicio
al sondeo, les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de este evento. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿el riesgo locativo está relacionado con A, lugares de trabajo, B, instalaciones eléctricas, C, trabajo en alturas? Vamos a dar unos minutos para que nuestros asistentes participen. Listo, vamos con la respuesta de nuestra primera pregunta. A, lugares de trabajo 97%, B, instalaciones eléctricas 0%, C, trabajo en alturas 3%. Vamos con nuestra segunda pregunta. Ok, la segunda pregunta dice, el riesgo de accidente por condiciones locativas se produce por A, distribución de áreas, B, proyección de partículas, C, levantamiento de cargas. Vamos con las respuestas de nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. A, distribución de áreas, 85%, B, proyección de partículas, 2%, y el 13% de nuestros participantes votó por la C, levantamiento de cargas. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial, que dice, el peligro locativo se genera por A, superficies de trabajo, B, estructuras e instalaciones, C, A y B son correctas. Vamos a esperar los resultados. Listo, vamos con las respuestas. Bueno, acá el 90% de nuestros participantes se inclinaron por la respuesta C, A y B. El 3% A, superficies de trabajo, y el 7% B, estructuras e instalaciones. Muchas gracias a todos nuestros participantes por sus respuestas. Y ahora sí, ingeniero, entonces te dejo para que demos inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Bueno, actualmente estamos conectados 390 personas, 394, vamos incrementando, eso me hace muy feliz. Esperamos que participen, por favor, ahí está el chat, el cuadro de diálogo, el chat de preguntas, para que, por favor, en la medida que vayamos avanzando, si hay algún tema específico sobre el peligro locativo que quieran abordar, y de pronto esté relacionado con el tema de hoy, pues podemos darle respuesta. Si no está relacionado con el tema de hoy y debido a lo limitado del tiempo no alcanzamos, muy seguramente puede estar abordado en alguna de las acciones educativas que les mostré al comienzo de la ruta del conocimiento. Sin embargo, pues trataremos obviamente de dar respuesta. También los invito a que nos digan desde dónde se conectan, desde dónde están conectados, para enviarles sus saludos. Si no tienen inquietudes, si no tienen preguntas, pues está bien, pero pues el cuadro de diálogo de preguntas está precisamente para eso, para tener una conexión más cercana con ustedes, que es lo que quiere su ARL Positiva, que la sientan cercana, que sientan que está ahí para respaldarlos, no solamente cuando tienen algún tema específico, algún problema, algún accidente, algún tema de salud en el trabajo, sino precisamente para incrementar este conocimiento en la prevención del riesgo laboral para estos procesos de capacitación que son muy importantes. Y basado en esa importancia que tiene la capacitación, la formación, el entrenamiento, pues en la ARL nos gusta iniciar estas acciones educativas con una frase célebre, con algún tipo de frase célebre, pues que sea motivacional, que sea algún tema espiritual, o que nos diga cuál es la importancia de la capacitación y el entrenamiento. Para esta oportunidad, pues he escogido, para esta comunidad he escogido una frase de un filósofo francés de comienzos de siglo, Jean-François Lyotard, me disculpan mi francés pijao, que decía o dijo que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y me gustó esta frase, escogí esta frase
porque tiene que ver mucho con el tema de identificación de peligros, a pesar de que obviamente el señor Jean-François seguramente no estaba pensando en la prevención de peligros, en la prevención de riesgos, en los riesgos laborales, sino más enfocado a la educación, y que la educación le abre a uno su óptica, le abre su mirada, le abre su panorama, le abre su mente, haciendo visibles cosas que no son invisibles. Me gustó esta frase relacionada, al relacionarla con la seguridad y salud en el trabajo, porque cuando abordamos peligros, cuando estamos enfrentados a peligros en nuestra organización, en realidad muchos de los peligros, la mayoría de los peligros que nos hacen daño son los peligros invisibles, aquellos peligros que no vemos, porque seguramente los peligros visibles, los que podemos detectar, los que identificamos, los que revisamos en una inspección, en una auditoría, o simplemente por estar en nuestro sitio de trabajo y nos damos cuenta que allí existen, pues por nuestra condición humana de autoprotección, por la formación que tenemos de prevenir los riesgos, de evaluarlos y controlarlos, pues allí no vamos a actuar sobre ellos. Pero aquellos peligros que son invisibles, que no son obvios, esos peligros ocultos son los que muchas veces terminan accidentándonos y desafortunadamente con consecuencias serias, graves o incluso fatales. Entonces, quise colocar esta frase para hacer esta analogía, que esa educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles, yendo más allá hacia esa amplitud mental que nos da la educación, hacia el punto que nos enseña a ver esos peligros, a reconocer esos peligros que son invisibles en el entorno laboral, y a través de la educación, la capacitación, la formación y el entrenamiento podemos hacerlos visibles. Y eso pues igualmente pues tiene que ver mucho con nuestra acción educativa de hoy, que es la encontrar, identificar esas fuentes generadoras del peligro locativo. Y allí va nuestro objetivo. Nuestro objetivo general es, por tanto, comunicar, hacer esa información, darles esa información, brindarles esa información sobre el concepto de riesgo locativo y las principales fuentes donde se genera este tipo de peligro en el entorno laboral. Encontrar una definición, un concepto de riesgo locativo, pues no lo vamos a ver en los documentos legales. No vamos a ver una definición dentro de todo ese manual reglamentario del Sistema General de Riesgos Laborales, entre todas esas circulares, resoluciones, decretos, leyes, conceptos. Seguramente no va a haber uno que diga definición riesgo locativo se refiere a, no lo vamos a encontrar, pero pues ustedes recuerdan que uno de los objetivos que estamos planteando, aquí lo estamos planteando, es hacer esa definición del riesgo locativo en seguridad y salud en trabajo. Con estos objetivos específicos, el primero, encontrar esa definición de riesgo locativo, pues estamos enfocados a cumplir el objetivo general. Como les decía, no hay una definición legal. Definiciones técnicas, pues depende de la interpretación que dé el escritor de ese documento técnico, pues vamos a encontrar con algunas variaciones o algunas diferencias. Aquí pues escogimos una para presentarlas. Igual, el segundo objetivo específico está en repasar los aspectos técnicos y legales del riesgo locativo. Y uno dirá, venga, pero Julio nos acaba de decir que no hay una definición legal, que hay definiciones técnicas, pero entonces, ¿cómo vamos a repasar aspectos legales del riesgo locativo? Pues lo obvio es que repasemos los aspectos técnicos, porque si no hay una definición legal, es que el riesgo locativo no está reglamentado. No está reglamentado como el trabajo en alturas, no está reglamentado como el trabajo en espacios confinados, no está reglamentado como el trabajo con asbesto, no está reglamentado como el trabajo en redes eléctricas. Bueno, vamos a ir explicando por qué estamos hablando de que hay que repasar aspectos técnicos y legales del riesgo locativo, especialmente los aspectos legales. El tercer objetivo específico lo vamos a enfocar en establecer las principales fuentes de riesgo locativo. Al fin, después de los dos primeros objetivos específicos, pues vamos a ir como cumpliendo
con el título de esta primera acción educativa, con esta sesión 1 de establecer cuáles son las fuentes generadoras de riesgo locativo en el entorno laboral. El tercer, y obviamente basados en qué? Basados en los aspectos técnicos y legales que encontramos o que nos soportan, que nos apoyan en la prevención del riesgo locativo. Y tenemos un cuarto objetivo, que es obviamente hacer esa evaluación en los participantes sobre los conceptos de riesgo locativo y sus fuentes generadoras. Ahorita muy bien nos lo explicaba Angélica, que esa evaluación inicial tiene un objetivo fundamental, tiene un alcance y es poder determinar con qué conocimiento llegan y al final, que hacemos exactamente la misma evaluación, el sondeo final, pues revisar si cumplimos con esas expectativas de informar, darles conocimiento sobre la acción educativa de hoy, específica las fuentes generadas de riesgo locativo. Pero para mí como expositor también tiene otros alcances. Por ejemplo, de acuerdo a las respuestas que han dado, en la primera que tuvieron un 97% relacionado con el riesgo locativo, sobre qué se relaciona, lugares de trabajo, instalaciones eléctricas, etcétera. La segunda pregunta, los riesgos de accidentes si se presentan en la distribución de áreas, procesos, predicción de partículas, levantamiento de cargas, y si el riesgo locativo tiene que ver con superficies y estructuras. De acuerdo a esas respuestas, que son, digamos que un reflejo de estos objetivos específicos, pues puedo revisar qué temas dentro de estos objetivos específicos están claros y que hay una dispersión un poco mayor. Por ejemplo, aquí sé perfectamente o ya sé perfectamente que hay bastante claridad a qué hace relación el riesgo locativo, aunque ahorita vamos a ampliar un poco ese concepto, sobre todo por qué elementos se puede generar, pero en el tema de que los accidentes si se producen por la distribución de áreas y por proyección de partículas y por levantamiento de cargas, pues hay una mayor dispersión. Entonces eso me permite en algunos puntos saber dónde puedo ir un poco más rápido y en otros puntos, pues, donde puedo ir un poco más lento o puedo profundizar más. Entonces, bueno, diciendo esto y no siendo más, empezamos ya con el cuerpo de la presentación, con la temática. No sin antes recordarles que envíen sus comentarios, envíen sus saludos, envíen sus preguntas en el chat de preguntas. Díganme desde dónde están conectados, su nombre, en qué empresa trabajan, en qué empresa están y desde qué parte del país, o muchas veces nos ha sucedido de fuera del país, porque las personas están en vacaciones, porque tienen un espacio para conectarse, porque están en algún tipo de misión laboral, pues se conectan. Entonces, bienvenidas las preguntas, bienvenidas las observaciones, bienvenidos los comentarios en el chat de preguntas. Los invito a que por favor participen. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo? ¿Qué he escogido como primera diapositiva ya del cuerpo del trabajo? La resolución 2400 de mayo de 1979. Esta es una resolución que se conoce como el Estatuto de Seguridad Industrial. Fíjense que es una resolución que ahora en mayo ya va a cumplir 45 años y la gran mayoría de sus 700 y algo, poquito más de 700 artículos están vigentes. Ahí, obviamente, pues en 45 años el sector productivo en Colombia ha evolucionado bastante y el sector normativo también en seguridad y salud del trabajo ha evolucionado bastante. Sin embargo, la gran mayoría de estos 700 y algo de artículos siguen vigentes. ¿Y por qué la traigo a colación? Si es el Estatuto de Seguridad Industrial, ¿por qué la traigo como referencia a una acción educativa donde vamos a hablar de las fuentes generadoras de riesgo locativo? La respuesta está iniciando, bueno, la respuesta puede estar en los considerandos de la resolución, pero resumiendo esos considerandos de la resolución está el artículo primero. El artículo primero de esta resolución dice literalmente: las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en esta resolución se aplican a todos los establecimientos de trabajo. Hasta ahí no llevamos sino 3 renglones y ahí ya dice todo. Ahí ya está la justificación de por qué esta resolución es tan importante para el peligro locativo.
¿Y por qué? A pesar de que, como les decía y les comentaba ahora, en los objetivos específicos que no existe una definición legal, y íbamos a hablar cuáles eran los aspectos técnicos y legales del peligro locativo, pues empezamos con esta resolución. Porque la resolución habla sobre las disposiciones que se aplican al establecimiento del trabajo. No dice que se le aplica a los trabajadores, no dice que se le aplica a las máquinas, aunque toca algo de las máquinas, pero muy enfocado a los peligros locativos, y ahorita lo vamos a ver, al ruido, a los vapores, que también los toca, pero es en el establecimiento de trabajo. No dice que es para algún tipo de material que se utilice, sino dice es que los aspectos que se reglamentan para el establecimiento de trabajo, es decir, para el lugar de trabajo. Y de acuerdo a los conceptos que existen en la ley colombiana sobre qué es el lugar de trabajo, o el lugar de trabajo o el establecimiento de trabajo es ese sitio donde el trabajador desempeña su actividad laboral. Entonces, esta resolución aplica al establecimiento, a la locación, al espacio físico donde se desarrolla el trabajo. Es decir, si es la locación, es ese sitio que genera o que puede generar, de acuerdo a sus condiciones y características, el peligro locativo. ¿Por qué digo que hasta ahí, en estos 3 primeros párrafos? Porque el resto del artículo, pues obviamente es muy importante, pues, pero ya empieza con unas aclaraciones y con la filosofía bonita que consideramos de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las explicaciones? Dice que es sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular. Como por ejemplo, hay normas de seguridad y salud en el trabajo para el sector minero, eso sería un centro de trabajo. Hay normas de seguridad y salud en el trabajo para el sector eléctrico, la resolución 5018. Hay normas de seguridad y salud en el trabajo para espacios confinados, que es otro centro de trabajo, para trabajo en alturas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguramente en esas normas, en esos reglamentos, se establecen aspectos de seguridad que tienen que ver con ese espacio, con ese lugar de trabajo. Pero como aquí dice que lo que se dicte en esta resolución va sin perjuicio a lo que se establezcan en esas normas, pues que no puede ir en contravía. Al contrario, que tienen que ser complementarias, y en caso de que alguna de esas normas tenga una mayor restricción, algo más beneficioso para la seguridad y salud en el trabajo que esté reglamentado acá, es donde entonces entra ese concepto jurídico que una resolución, el concepto de una resolución o lo que se establece una resolución, pues viene actualizando o derogando lo que hizo otra resolución, siempre y cuando pues sea más reciente. Se tiene en cuenta lo que sea más reciente, y en el caso de una resolución, pues si es una norma de una jerarquía superior, un decreto, una ley, pues obviamente lo deroga sin ninguna discusión. Y les comentaba también que en este concepto está esa filosofía bonita de la seguridad y salud en el trabajo, donde está la finalidad. ¿Para qué se dictan estas normas? El artículo primero también lo dice, con el fin de preservar, mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Recuerden que esto es de 1979, la definición de enfermedad laboral fue como el 2012 para acá con la ley 1562, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. Entonces, repito, muy importante esta resolución, el Estatuto de Seguridad Industrial, porque desde el artículo primero deja claro que los aspectos que aquí se reglamentan para el establecimiento de trabajo, para el lugar de trabajo. Empecemos entonces ahora revisando unas definiciones. Como les dije, pues no hay una definición legal. Incluso en lugar de trabajo hay conceptos donde dicen que lugar de trabajo pues es aquel espacio donde una persona desarrolla su actividad laboral. Pero como definición, para efectos de esta presentación y de la sesión número 1 que estamos desarrollando hoy,
pues quise traer la definición de ISO 45001 del 2018. ¿Por qué? Porque pues para muchas empresas ese es como el norte de certificarnos bajo la norma ISO 45001 y por lo menos, si no estoy certificado, desarrollar mi sistema de gestión de acuerdo a lo que se establece en la ISO 45001 para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso quise traer esta definición del lugar de trabajo que trae la norma. La norma ISO 45001 del 2018 nos define el lugar de trabajo como ese lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Entonces, fíjense lo importante, es un lugar bajo el control de la organización porque allí tiene que aplicar esos controles de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde la persona necesita estar. ¿Y dónde necesita estar? Donde, como dice el concepto legal, donde debe realizar o donde necesita estar para realizar su función laboral, que no necesariamente es dentro de las instalaciones de la empresa, no necesariamente es dentro del proceso productivo de la empresa, no necesariamente es dentro de las oficinas de la empresa o dentro de las bodegas de la empresa, dentro de los pasillos de la empresa o el parqueadero de la empresa o el casino de la empresa. Es donde necesita estar o ir, donde necesita ir, desplazarse a otro espacio físico, a otra organización, a otra empresa o incluso al aire libre, a la vía pública, a una zona rural, a cualquier parte donde la persona necesite estar o ir por razones de su trabajo. Ese es su lugar de trabajo, o en un vehículo, o en una aeronave, en cualquiera de esos sitios. Ese es el lugar de trabajo o el lugar donde la persona desarrolla su actividad laboral. ¿Qué otra definición entonces nos podemos desagregar de acá? ¿Qué otra definición podemos derivar de esta definición de lugar de trabajo? Pues de pronto la de peligro locativo. La de peligro locativo, que tampoco está literalmente desde el punto de vista legal, pero encontramos, como les decía, muchas definiciones técnicas. De las varias que revisé, me pareció muy llamativa esta. Un peligro locativo se refiere especialmente a fuentes generadas por el ambiente e infraestructura con que contamos en el lugar de trabajo. Entonces, son aquellas condiciones, son aquellas circunstancias, son aquellas fuentes que se generan en el ambiente de trabajo, en el entorno laboral, pero que tienen que ver con el espacio físico, que tienen que ver con el lugar de trabajo, que tienen que ver con la infraestructura, porque no quiero que confundan donde se dice con el ambiente de trabajo, porque, no, pues que en el ambiente de trabajo hay ruido, entonces el ruido es un peligro locativo, en el ambiente de trabajo hay iluminación deficiente o exceso de iluminación, entonces eso es ambiente de trabajo, o hay material por particulado, polvos, gases, humos, etcétera. Entonces tiene que ver con el ambiente, no, tiene que ver con la infraestructura como tal, tiene que ver con el lugar de trabajo, y ya voy a empezar a explicarles esa diferencia. ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Con esas características de diseño, con esas características de construcción, con esas características de mantenimiento, con esas características de deterioro por el uso de las instalaciones, siempre y cuando esas características y esas condiciones puedan dar fuente a lesiones, a situaciones que incomoden el desarrollo del trabajo, o a daños a materiales o a daños en la imagen de la organización, pero siempre originado por la infraestructura, el ambiente e infraestructura del trabajo. Miremos cuáles pueden ser las fuentes generadoras, ya yendo específicamente al grano. Entonces, bueno, Julio, pues sí, muy bonito eso. Ya de pronto nos queda claro que no tiene que ver con ruido, porque el ruido es un riesgo físico, o se considera o se clasifica como físico. Con iluminación también es físico, con gases, vapores, es químico. Pero entonces específicamente, ¿cuáles son esos que se pueden presentar como fuente generadora de peligro locativo en las estructuras?
Pues hay varios. Aquí he seleccionado y algunos los he tratado de dividir porque pues son muy similares, pero algunos tienen que ver con unas cosas y otros con otras. Y los dividí en estos 8 elementos. El primero tiene que ver con el almacenamiento. Las bodegas, los sitios de almacenamiento, los espacios para almacenamiento es un sitio físico donde la persona tiene que desarrollar su trabajo. Y el almacenamiento pues tiene unas características y unas condiciones particulares que el riesgo lo genera el almacenamiento, la distribución del espacio, la estructura como tal, los anaqueles, la circulación de los montacargas, el ancho de los pasillos, etcétera. Ya vamos a ir explicando eso. Las superficies de trabajo, bastante general también. Toda superficie donde la persona tiene que estar para desarrollar su trabajo. Su área de trabajo. Esas son las superficies de trabajo. ¿Y cuál es? Porque es una fuente generadora, pues dependiendo de las características o condiciones de la superficie de trabajo, allí se generan riesgos. Las condiciones de orden y aseo, que obviamente una condición de orden y aseo, si tenemos orden y aseo, pues una fuente generadora de un peligro locativo no, sería mejor decir las condiciones de desorden y desaseo. La falta de orden y la falta de aseo, la falta de limpieza, pues allí hay una fuente generadora de riesgo locativo y ya vamos a detallar un poquito o dar algunos ejemplos allí. La señalización, que siempre va de la mano con señalización y demarcación de áreas, los avisos de seguridad, los colores de seguridad, ya también vamos a entrar un poco en detalle de estos elementos, de esta condición, de esta fuente generadora. Las estructuras e instalaciones, que es lo que literalmente en la definición de técnica que damos o académica que damos de peligro locativo, está esa palabra, lo que pasa en las instalaciones, lo que pasa en la estructura, lo que pasa en la infraestructura, pues vamos a ver cómo la estructura y las instalaciones es una fuente generadora del peligro locativo. La distribución de áreas, y allí la dejé al ladito en línea con las superficies de trabajo, porque pues como que tiene que ver un poquito, que las superficies de trabajo pues toca unos temas específicos y podríamos decir que la distribución de áreas está dentro de las superficies de trabajo, porque una distribución de áreas se hace en la superficie de trabajo, pero pues tiene unas connotaciones específicas relativas tanto al trabajador como a los equipos, que es importante considerar como una fuente generadora de peligro locativo. Los servicios sanitarios o los servicios en general, servicios como baños, cuarto para cambio de ropas, ese tipo de servicios que tienen los trabajadores, también podemos incluirlo y ya les voy a explicar por qué incluimos esta fuente o este elemento como una fuente generadora de peligro locativo. Y las vías de circulación, que las vías de circulación pues como que también tiene que ver un poquito con distribución de áreas, también tiene que ver como un poquito con las superficies de trabajo, pero no necesariamente una vía de circulación es donde trabaja la persona. Una vía de circulación que pueden ser también de dos tipos, las vías de tránsito como tal, es decir, donde va una persona, o las vías de circulación vehicular, donde van vehículos de la organización, ya sean vehículos convencionales o vehículos de carga o vehículos montacarga dentro de las bodegas, pues también allí hay una consideración de por qué se generan una fuente, porque es una fuente generadora de un peligro locativo. Estamos simplemente transitando de un sitio a otro, estamos trabajando, sí, pero estamos desarrollando la labor como tal, no, simplemente me estoy desplazando hacia el comedor, me estoy desplazando hacia el baño, me estoy desplazando hacia otra área de la compañía porque de allá debo traer algún elemento. Entonces, esas vías de tránsito y vías de circulación que hacen parte de la estructura, de la infraestructura, de las instalaciones, pues también hay que considerarla como una fuente generadora de peligro locativo. Bueno, voy a hacer aquí una pausa de unos 10 segundos para poder revisar el chat de preguntas, a ver si de pronto hay alguna inquietud, algún comentario, alguna observación. Bueno, nada por ahora, no sé si ustedes tienen acceso a ese chat de preguntas. Por favor, ya estamos casi que duplicando las personas que iniciamos
esta acción educativa. Hay más de 600 personas en este momento conectadas. Les recuerdo de pronto a los que nos han conectado, los invito a que escriban sus preguntas, sus saludos, desde donde están conectados, en el chat de preguntas para poderlos saludar, para saber qué inquietudes tienen, qué observaciones tienen, qué comentarios tienen, o si quieren realizar algún tipo de complemento a la información que se les está suministrando en la tarde de hoy. Bueno, vamos a mirar estos 8 elementos de una manera muy rápida para poder dar claridad y que ustedes de pronto puedan entender por qué he dividido algunos donde seguramente parecen que son muy similares, para poder hacer como esto un poquito más masticable, menos tedioso, y pues la intención también es hacerlo muy interactivo, por eso es que los invito a que hagan sus preguntas. Empecemos con almacenamiento. Almacenamiento, hay muchos tipos de almacenamiento. Uno podría decir, bueno, o les haría la pregunta, ¿ustedes qué almacenan en su proceso? ¿Qué almacenan en su empresa? ¿Qué almacenan en su organización? Y seguramente si estamos hablando de una empresa manufacturera, pues la respuesta es muy obvia, ¿no? Pues nosotros almacenamos materia prima, almacenamos producto en proceso y almacenamos producto terminado y además almacenamos insumos. Ah, muy bien. ¿Y no almacenan más? No. Bueno, ¿y no almacenan residuos? ¿Tienen algún tipo de suministro de alimentos? ¿Almacenan alimentos? ¿Tienen papelería? ¿Almacenan papelería? Entonces, ahí como que uno dice, ah, bueno, pero sí, no solamente entonces hay almacenamiento en la industria manufacturera, sino hay almacenamiento en cualquier tipo de proceso productivo. Porque en cualquier tipo de proceso productivo, así sea una oficina de contabilidad, una oficina de auditoría, una oficina de asesorías, en esa oficina pues hay algún almacenamiento de archivo, no archivo electrónico y digital, sino archivo físico. De pronto hay un almacenamiento de materiales, de basuras, de residuos reciclables o ordinarios, etcétera. Hay algún almacenamiento de sustancias para o materiales para el aseo, para la limpieza. Entonces sí encontramos almacenamiento en todo tipo de sector económico. Si nos vamos a un almacenamiento convencional, lo que conocemos en una empresa convencional, podemos encontrar 2 tipos de almacenamiento. Alguno que hacemos en estantería, otro que hacemos en un apilamiento ordenado, es decir, colocar ordenadamente un elemento sobre otro. Seguramente en muchas partes, si no es una empresa manufacturera, pues empezamos a almacenar así sea libros, documentos, acetas, uno sobre otro. Eso es un apilamiento ordenado. Hacer un arrume, un apilamiento ordenado, un objeto sobre otro. ¿Qué características o condiciones se pueden presentar en el almacenamiento para que se consideren como una fuente generadora del peligro locativo? Recuerden que peligro es toda condición o circunstancia que puede generar una lesión. Ese es un peligro. Y que riesgo ya es la probabilidad de que esa condición me genere un accidente, me genere una lesión o me genere una enfermedad. En términos generales, que me genere una consecuencia. Entonces, podemos decir que el peligro locativo es la condición o circunstancia generada por el espacio físico donde trabaja la persona que me puede generar una consecuencia. ¿Y cuáles son las fuentes generadoras de esa condición o circunstancia del sitio de trabajo que me puede generar una consecuencia en el almacenamiento? Pues la estantería. Porque la estantería está en el espacio físico donde desarrollo la labor y en la estantería que puede generar una condición locativa. La capacidad y resistencia de la estantería, y no es que la capacidad o resistencia de la estantería me genere la posibilidad de accidente. Lo que me genera la posibilidad de accidente, la fuente generadora, es un mal cálculo de la capacidad y resistencia de la estantería. O que aún teniendo la estantería un cálculo de capacidad y resistencia, por confianza, el factor de seguridad que seguramente debe tener,
o por desconocimiento de la capacidad de resistencia, simplemente la sobrecargue. Y la sobrecargue a un punto donde la estantería llegue a colapsar. Entonces, ahí está la primera fuente generadora del riesgo locativo. La altura. ¿Por qué la altura? Porque la altura me da una capacidad a la cual mis vehículos de carga pueden llegar a esa estantería. ¿Hasta dónde puedo llegar con esta estantería? También esa estantería, esa bodega de almacenamiento, ese sitio de almacenamiento, pues están orientados a que reciban carga. Hay una capacidad de resistencia y carga de la estructura como tal, pero también hay una capacidad de carga del piso. También hay una capacidad de carga del piso donde está esa estructura que es la estantería. Entonces, seguramente podemos tener un diseño de una estantería que ha sido perfectamente calculada para recibir lo que deba recibir, lo que se vaya a almacenar, pero el piso es suficiente de capacidad de carga. Entonces, muy importante considerar. La altura disponible al techo, la altura, como lo mencionamos, hasta dónde puede llegar la estantería, hasta ese local, qué disponibilidad tiene de altura al techo, no la altura de la estantería, sino la altura disponible al techo, y ahí qué espacio hay, y eso también me puede generar una condición de peligro. La capacidad de alcance del equipo de manipulación de carga. Si tengo estantería muy alta y el equipo no llega, entonces hago esos ajustes para tratar de que el equipo pueda llegar allá con rampas o consiguiendo otro equipo que me eleve ese equipo. Hay muchas situaciones que uno ve en los almacenes que uno dice, Dios mío. La altura media de carga en los entrepaños, esto es las celdas, cada nivel de la estantería, tiene una altura. Y esa altura pues va de acuerdo a los elementos que se están depositando allí en la estantería. Si no está calculada esa altura o no consideramos la altura versus el elemento que estamos allí introduciendo, pues pueden haber choques contra la estructura, puede haber derrumbamiento de otros elementos y obviamente un colapso de la estantería. Y también es muy importante considerar en almacenamiento la ubicación de los materiales según el peso. Colocar en un proceso de almacenamiento los materiales más pesados en las partes inferiores y los materiales más livianos en los niveles superiores. Y si todos tienen el mismo peso, pues tratar de hacer esa circulación y ese movimiento de material de modo que siempre esté la mayor cantidad de carga en la parte inferior de la estantería. Eso en estantería, pero si estamos hablando del apilamiento ordenado, en apilamiento ordenado, pues podemos decir que como estamos colocando un elemento encima de otro, en ese apilamiento ordenado, es muy importante conocer cuando estamos colocando un elemento encima de otro, cuáles son las resistencias de los materiales en los que estamos colocando una caja, por ejemplo, encima de otro. Porque es que la primera caja es la que está recibiendo el peso de todas. Y después de colocar 2, 3, ¿cuál es la estabilidad? ¿Es estable o es inestable y puede haber un derrumbamiento hacia la persona? O la facilidad que pueda tener de la manipulación o el embalaje o la protección del cubrimiento material. Entonces, ahí está la primera característica, la primera categoría de las condiciones locativas que se derivan de ese sitio donde estoy trabajando, que es en las bodegas de almacenamiento. Segundo, hablábamos de superficies de trabajo y les decía que superficies de trabajo de pronto tiene que ver mucho con la distribución en planta, pero que preferí separarlas porque tiene unas características, la superficie de trabajo tiene unas características que no tiene la distribución en planta. Sin embargo, todas las características de la distribución en planta sí están en las superficies de trabajo. Por eso lo dividí. En superficies de trabajo, pues seleccioné en dos aspectos. Uno, en relación o relativo al entorno de trabajo. Y dos, relativo a los pisos. ¿Cuáles son las características o condiciones del entorno?
el color y la textura. ¿Por qué el color y la textura? Porque es que está reglamentado además. En la resolución 2400 dice que el entorno de trabajo debe tener unos colores y una textura determinada para poder trabajar. Habla de la limpieza, y ya estamos hablando de ahí de orden y aseo, que los entornos de trabajo deben estar limpios, deben estar lo suficientemente iluminados y que debe tener señalización y demarcación. Entonces, si no está suficientemente iluminado, no podríamos decir que allí hay un riesgo eléctrico porque no hay iluminación. Si la falta, la deficiencia de iluminación o el exceso de iluminación hace que caminando no advierta un obstáculo y caiga, que si hay una circulación de vehículos y personas, uno de los dos no ve al otro y tenga un accidente, un choque entre vehículos, etcétera, o que la falta de iluminación, por ejemplo, una bodega de almacenamiento no permita desplazar los elementos almacenados hacia la estantería, pues ahí va a tener problemas y por eso es que ahí está determinada la iluminación. Y en cuanto a pisos, la resolución 2400, ¿qué nos dice de los pisos? Que el piso debe ser liso, pero no deslizante. Es decir, no liso, cambio la palabra liso. Debe ser homogéneo. No puede ser un piso irregular. Tener un piso irregular es una fuente generadora de peligro, es una fuente generadora de un accidente. Entonces, y como estamos en la superficie de trabajo, es una fuente generadora de peligro locativo. Entonces, debe ser homogéneo, no puede ser irregular. No debe ser deslizante, debe ser antideslizante. No puede ser con una diferencia de nivel, y si hay una diferencia de nivel, pues debe estar manejada esa diferencia de nivel con una rampa o con un escalón. No puede tener huecos o orificios que puedan ocasionar que una persona caiga en el hueco, caiga en el orificio, se desestabilice, o un vehículo de tránsito se desestabilice, un vehículo de carga se desestabilice. El piso debe tener una resistencia calculada a la carga por metro cuadrado y debe tener unas dimensiones específicas según el número de trabajadores para evitar el hacinamiento, y esas dimensiones específicas pues están determinadas y ahorita las voy a comentar. Se las voy anticipando: 2 metros cuadrados por trabajador, y ahorita vamos a hacer el comentario cuando veamos la distribución de áreas. Entonces, estas superficies de trabajo de esta manera generan peligros locativos, son fuentes generadoras de peligros locativos. Y estos temas que están aquí, así como varios de los que están aquí en almacenamiento, la resistencia, la estabilidad, la facilidad de embalaje, la altura, la capacidad de carga del piso, no son conceptos técnicos, son conceptos legales. Solo que en el concepto legal no dice que sea una fuente generadora de peligro locativo. En el concepto legal, que está en la resolución 2400, y lo pueden conseguir allí, pueden consultar allí, lo que dice es que, ¿qué es lo que deben cumplir? ¿Cuáles? Recuerden que el artículo primero de la 2400 decía que se establece allí las condiciones que se deben cumplir en los establecimientos de trabajo, es decir, para el control del peligro locativo. Así no lo diga, pues eso es lo que finalmente en eso se traduce. Las condiciones de orden y aseo, pues orden es una cosita y aseo es otra cosa. ¿Qué significa orden? Orden es tener una cosa, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esa es como una máxima que uno siempre habla cuando da las charlas, las conferencias o las capacitaciones sobre orden y aseo, que existen incluso metodologías y sistemas de gestión enfocados en el orden y aseo, el justo a tiempo, las 5 S, ¿sí? Esa cultura japonesa pues tienen todo que ver con el orden y el aseo. Y la 2400 ya nos habla sobre orden de aseo. Imagínense, por allá en 1979 nos dice que hay que buscar y evitar los elementos innecesarios en el sitio de trabajo, porque esos elementos innecesarios pueden ser un foco de accidentes. Un obstáculo que se deja, un palo que se deja, un elemento que se deja en la mitad del camino, un derrame que no se limpia en la mitad de un pasillo, pues puede ser una fuente generadora de accidente. Y obviamente es necesario tener tener a disposición medios para guardar, almacenar y localizar los elementos fácilmente. Eso es orden. Si no se tiene esto, y son ordenanzas, son requerimientos de la resolución 2400, pues estamos faltando
a la norma, estamos faltando a la ley. En blanco y negro estamos violando la ley. Y sobre aseo, ¿qué nos dice la 2400? Cualquier elemento debe estar limpio de grasas, así sea un taller, de aceites, de acumulación de polvo, de acumulación de pintura, de desperdicios. Si hay material particulado o polvo en el ambiente, se debe procurar una limpieza en húmedo o un aspirado. Se debe procurar siempre que sea posible hacer esas operaciones de aseo y limpieza fuera de las horas de trabajo, porque en las horas de trabajo pues, puede haber promulgación de polvo, de material particulado y afecta las labores. Y también deben cuidar los materiales susceptibles a descomposición, retirarlos, eso es aseo. Los colores de seguridad también están reglamentados aquí en la resolución 2400 y tienen que ver con ese espacio físico y unos colores de seguridad, ¿para qué nos sirven? Para poder identificar peligros, riesgos o para poder identificar los elementos que contienen o que me hablan, por ejemplo, las señales o avisos de seguridad. Las señales o avisos de seguridad tienen unos colores específicos, verde y blanco para condiciones de seguridad, rojo y blanco para peligro o para equipos contra incendio, azul como las señales informativas, amarillo me indica las vías de circulación, pero también hay otros elementos que están ahí interactuando con nosotros en ese espacio físico, que son ductos, tuberías, equipos y maquinarias, y esta resolución 2400 para cada uno de esos elementos me trae un código de colores de seguridad. Saber si un ducto o una tubería, si una tubería está pintada de rojo, ¿qué significa? ¿Qué contiene? Agua contra incendio. Si está pintada de verde, ¿qué significa? Que allí hay una tubería verde, quiere decir que es agua potable. Si la tubería es negra, quiere decir que son aguas residuales. Si es una tubería de otro tipo tan negra, quiere decir que por allí pasan cables eléctricos. Si es gris con naranja, quiere decir que ahí va vapor. Entonces, es muy importante identificar esos colores. Lo mismo equipo y maquinaria también tiene unos colores específicos con los que debe ser pintado. Y la demarcación de áreas y vías de circulación, pues también me indica que debe ser en amarillo, que la línea debe ser de 5 centímetros, que debe diferenciar las vías de circulación de las vías de trabajo, etcétera, etcétera. Y es muy importante conocerlo. ¿Es algo técnico? Sí, pero también es algo legal. Está en la resolución 2400 del 79. Sobre la estructura de instalaciones, pues todo que ver. La estructura es el soporte de la edificación. Debe tener un cálculo de carga de rotura estática y dinámica, una resistencia suficiente a efectos del viento y que soporte su propia carga. Y una construcción de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Y hoy día, obviamente, estamos hablando del 79, posterior a esto salió la norma de sismo resistencia. Y en las instalaciones nos dice que debe ser construida y conservada garantizando la seguridad y salud en el trabajo, reunir los requisitos de normas vigentes, lo que indiquen las normas vigentes hoy día, las normas de sismo resistencia, ofrecer condiciones de seguridad y contar con conexiones a tierra donde sea necesario. Sobre distribución de áreas. Sobre distribución de áreas les mencionaba que tiene que ver con, todo lo de distribución de áreas tiene que ver con superficies de trabajo, pero no necesariamente, como veíamos allí, lo de superficies de trabajo tiene que ver con distribución de áreas. En distribución de áreas, y es lo que de pronto los ingenieros industriales conocemos también como distribución en planta, una parte de la distribución de áreas es la distribución en planta. Podemos tener dos elementos, uno relativo al trabajador y otro relativo a los equipos. ¿Qué sucede con lo relativo al trabajador? Que debe haber una extensión superficial de acuerdo a los labores, procesos, operaciones y número de trabajadores para evitar el hacinamiento. ¿Qué me dice la resolución 2400 para evitar el hacinamiento? Y esto los invito a que se imaginen condiciones ideales, porque yo estoy absolutamente seguro de lo que conozco en el sector industrial y comercial, y de servicios, pocas veces se cumplen. Es muy difícil que se cumplan. Pero la resolución 2400 nos dice, vean, el área por trabajador debe ser 2 metros cuadrados. Como trabajador debo tener libre, disponible 2 metros cuadrados, y esos 2 metros cuadrados no cuenta el equipo, ni la silla, ni el escritorio, nada, libre. Piensen, creo que eso no se cumple. Volumen por trabajador, 11.5 metros cúbicos, es decir, si tengo 2 metros cuadrados, por lo menos debo tener como 5 metros, un poquito más, casi 6 metros de altura al techo. Tampoco se cumple. Y una altura mínima al techo de 3 metros.
Quiere decir que si la altura mínima es de 3 metros, para cumplir esos 11 metros tendría que tener casi 4 metros cuadrados solitos para mí, para mi sitio de trabajo, para mi lugar de trabajo. Y relativas al equipo, pues también hay una serie de normas, quise aquí anotar las más importantes. En esas industrias donde hay máquinas y pasillos, la distancia mínima entre una máquina y un pasillo, contando si la máquina tiene partes móviles, es de 80 centímetros. Si hay focos de calor como hornos, etcétera, la distancia mínima a donde esté una persona o haya un pasillo es 1,5 metros, 1.5 metros. Y la distancia mínima de acceso para poder desplazarme entre las máquinas debe ser 80 centímetros. Entonces, fíjense que todo tiene que ver con superficies de trabajo, pero no todos los superficies de trabajo tienen que ver con la distribución área. Sobre los servicios, baños separados por sexo, uno por cada 15 personas, dotado completamente de papel, toallas, papel higiénico, toallas de papel, recipientes, desodorante, etcétera, con un desnivel para facilitar el lavado y que sean lavables, lavamanos y orinales si son corridos cada 60 centímetros y un desnivel cada 15 metros y un sifón cada 15 metros cuadrados y un desnivel del 1 al 12%. Y vestidores, también contempla para más de 10 trabajadores deben haber vestidores, que cuando haya exceso de polvo, humo y contaminantes deben haber vestidores. Cuando los contaminantes pueden contaminar la ropa de calle deben estar separados, ropa de calle y ropa de trabajador, y los pisos y paredes de fácil limpieza. Y por último, las vías de circulación, para irnos ya a la evaluación final. Peatonal o vehicular, con un ancho mínimo, considerando el ancho del vehículo, si es peatonal, por lo menos de 1 metro. Si es mixto peatonal y vehicular, debe ser el ancho del vehículo con el metro independiente para el trabajador. Es decir, tiene una serie de características que todas están en la resolución 2400 y la invitación es obviamente a que hagan una lectura de estas normas, porque a pesar de que les decía, el riesgo locativo, el peligro locativo no está reglamentado, resulta que sí encontramos muchos aspectos que sí están reglamentados y en el momento que tengamos una visita de una Secretaría de Salud, una visita del Ministerio de Trabajo, pues estos son los aspectos sobre los que están evaluando. Mucho de peligro locativo. Bueno, por ahora, sin más preámbulos, mientras yo reviso si hay de pronto preguntas, los dejo nuevamente con Angélica para que por favor apliquemos la evaluación final. Angélica, ayúdame por favor con la evaluación. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias por tu intervención en esta acción educativa. Entonces vamos nuestros participantes a dar inicio al sondeo final. Entonces la primera pregunta de nuestro sondeo final dice, el riesgo locativo está relacionado con A, lugares de trabajo, B, instalaciones eléctricas, C, trabajo en alturas. Listo, vamos con las respuestas. El 97% de nuestros participantes votó por la opción A, lugares de trabajo, B, instalaciones eléctricas el 2% y C, trabajos en altura el 1%. ¿Cómo nos fue, Inge? Bueno, nos fue muy bien, como había dicho al inicio de la acción educativa, este era uno de los temas que estaba más claro. Estábamos 390 personas inicialmente, ahora estamos más de 620 aproximadamente, y la respuesta correcta es la A. El riesgo locativo está relacionado con los lugares de trabajo. Muy bien, Inge, muchas gracias. Bueno, vamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. El riesgo de accidentes por condiciones locativas se produce por A, distribución de áreas, B, proyección de partículas, C, levantamiento de cargas. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. El 93% votó por la A, distribución de áreas, el 3% por proyección de partículas y el 5% por levantamiento de cargas. ¿Cómo nos fue, Inge? Nos fue muy bien. Vuelvo y repito, antes teníamos con 390 personas, teníamos el 85% de acierto. Ahora con 620 personas, pues tenemos el 93% de acierto. Muy bien, felicitaciones. La respuesta correcta es la A. El riesgo de accidente se produce por la distribución de áreas, no por proyección de partículas, no por levantamiento de cargas. Listo, muy bien, Inge. Bueno, vamos con nuestra tercera y última pregunta. El peligro locativo se genera por
A, superficies de trabajo, B, estructuras e instalaciones, C, A y B. Bueno, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 93% de nuestros participantes votaron por A y B. A, superficies de trabajo, 4%, B, estructuras e instalaciones, 3%. Muy bien, igualmente nos mantuvimos en el 93%, a pesar de que casi que duplicamos el número de personas conectadas. Sí. Entonces, felicitaciones a todos, la respuesta correcta es A y B, porque el peligro locativo se genera tanto por superficies de trabajo como por estructuras e instalaciones, como lo vimos. Bueno, ingeniero Julio, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Angélica, muchas gracias. Invitarlos a que revisen la bibliografía, especialmente la resolución 2400 del 79. Las demás son notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, donde mucha de esta información que hay allí en estas notas técnicas, pues de ahí se basó la resolución 2400 del 79. Invitarlos obviamente a que sigan conectados con las demás acciones educativas de esta comunidad si no hay más preguntas o inquietudes, pues que visiten Posipedia, donde podrán encontrar la grabación de esta presentación, la presentación como tal y muchos temas de interés para su labor de prevención en los sitios de trabajo. Muchas gracias y de mi parte, hasta la próxima. Bueno, ingeniero, muchas gracias a ti. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y su conectividad. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Recuerden que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Les dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti.
Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.